Hola gente, pues con las últimas declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dijo pues que la isla Santa Rosa, ubicada en el trapecio amazónico, frontera entre Perú, Brasil y Colombia, ahí donde el río Amazonas pues caprichoso junta tres países, pues que esa isla, dijo que esa isla pertenecía a Colombia, con lo cual pues comenzó una especie de diferente, o mejor dicho, una especie de intercambio de pullas entre políticos e historiadores colombianos y peruanos, pero yo que he estado presente en esa isla y alrededor también en Leticia, en Tabatinga, puedo decir que ahí las tres nacionalidades se combinan a pesar de las vicisitudes y del olvido y la indiferencia de los tres países, sí, porque aunque no lo crean, bueno, los tres países compiten para ver quién olvida más a sus conciudadanos de esos remotos lugares, y con decirle pues que, por ejemplo, la Amazonía brasileña, esa parte de la Amazonía peruana y la Amazonía colombiana son las zonas más pobres de sus respectivos países, y el olvido estatal, como dije, cada país compite por quién olvida más a sus ciudadanos, pues es latente. Pero bueno, en este caso hablemos de Colombia, de Leticia, pues un territorio que claramente, obviamente, fue fundado por peruanos en su momento, y que pues ahora que con el cambio del río pues pierde poco a poco el curso del río, ese curso de la naturaleza, pues cambia constantemente el río, la selva, sabes que los ríos de la selva cambian constantemente, y pues está perdiendo prácticamente un puerto muy importante, ¿no? Pero bueno, el punto aquí pues es cómo fue en su momento todo esto, cómo comenzó, o por qué Leticia pertenece a Colombia ahora, ¿no? Si fue fundada por peruanos, y por qué Brasil también está ahí metido. Bueno, el libro que te vamos a presentar se llama Amazonía 1900-1940, autor Carlos Zárate Botia, pues autor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Leticia, pues que a base de documentos, muy exhaustiva investigación, pues hizo este libro para hacernos ver cómo fueron esos años, ¿no? de conflictos. Recuerden que pues el siglo pasado Colombia, el único conflicto armado externo que tuvo fue justamente con Perú en el año 1933, y si nos retrocedemos más de una década antes, en el año 1911, 12, conflicto de la Pedrera también, ¿no? Justamente por el buscar una salida al Amazonas, y aquí pues viene la polémica, tal vez porque, como bien, pues Colombia siempre ha buscado, mejor dicho, no siempre, sino en base a su derecho, entre comillas, ha buscado una salida soberana al Amazonas, pero pues Perú, siendo un país pues de tradición más antigua, se puede decir, como el mismo autor acá menciona, o sea, Perú siempre ha tenido una presencia más preponderante en el Amazonas, junto con Brasil, por supuesto. Recuerden, por ejemplo, que hay ciudades amazónicas en lo largo y ancho de toda la Amazonía, por ejemplo, como Moyobamba, como Rioja, o también como San Ramón, pues ciudades con cientos de años, ¿no? Inclusive desde la colonia. Y si hablamos pues de tiempos antiguos de las tribus, pues también que han poblado, ¿no? Pero bueno, Colombia pues en base a su independencia, que fue casi por ahí con el Perú un poco antes, pero inmiscuido en crisis políticas severas, pues no miró hacia el sur, hacia ya prácticamente casi finalizado el siglo XIX, y esto pues por un derecho que supuestamente ellos, bueno, aquí no vengo a decir pues que ese derecho le pertenece o no le pertenece, pero el punto es que Colombia reclamaba ese derecho de una salida soberana al Amazonas, y el camino pues estaba entre Brasil y Perú, y obviamente pues Brasil, siendo un país, si bien también del tercer mundo, América, es un país mucho más grande, ¿no? Y es por ahí que Colombia miró hacia el Perú, ¿no? Y pues, si bien pues en su momento hubo reclamos, todo eso, pues a las finales hubo un gobierno, el gobierno de Leguía, el presidente Leguía, el oncenio de Leguía, recuerden pues que firmó un tratado
por el cual pues el Perú cedía una salida soberana de 120 kilómetros en el trapecio amazónico, una salida inventada prácticamente a Colombia, y con esto pues Colombia tendría su anhelada salida al Amazonas, pero una salida muy dispar, muy aparte de que bueno, se les regalaba una extensa franja territorial terrestre para que se uniera ese trapecio con Colombia, y a cambio de eso Colombia regalaba también la zona de Sucumbios, entre comillas regalaba, ¿no? Porque al final terminó para Ecuador. Pero bueno, el punto que esa zona de trapecio amazónico, si tú ves el mapa, no hay carreteras. Los ríos, el río Amazonas que cruza ahí Leticia, pues prácticamente para entrar a Leticia la única forma que puedes entrar es por vía aérea, avión, y por lo que es río. Pero la navegación, por ejemplo, desde el centro de Bogotá, la llegada desde Bogotá puede durar mucho tiempo. Inclusive tendría que atravesar el territorio brasileño si es que vas por el Putumayo, el río Putumayo, atravesar el Putumayo y de nuevo regresar por el Amazonas, por lo cual te hace un rodeo enorme. Y pues por eso el aislamiento del Amazonas colombiano, lo que es Leticia, hasta el día de hoy es muy latente. Y bueno, el punto es que con este tratado, si bien a costas del pueblo peruano, porque no hubo un referéndum, fue un tratado así a secretas, y a las finales pues esto provocó también la caída de Leguía, ya cuando se supo, y pues sobre todo el levantamiento de los mismos habitantes del departamento donde pertenecía Leticia, que era el departamento de Loreto, ¿no? Y esto provocó pues poco tiempo después la toma de Leticia, ¿no? El año 1932, y pues por supuesto la guerra, ¿no? Pero una guerra en la que curiosamente Leticia ni siquiera fue escenario de ninguna sola bala. La guerra se amplió más al norte, ¿no? En lo que es en la zona del Huepi o en la zona del Putumayo, por ahí, ¿no? Pero no fue una guerra total, fue una guerra tan tragicómica que a veces más te saca una sonrisa que una lágrima, porque como bien decía García Márquez y Vargas Llosa, tenían una idea ellos de escribir un libro en conjunto sobre ese conflicto, ¿no? En la que por ejemplo decía mismo García Márquez, contaba que Colombia no tenía ni aviación, así que contrató aviones civiles, a esos aviones antiguos, y pues del cielo lanzaban cocos contra los soldados peruanos, ¿no? A falta de pues, proyectiles, ¿no? O que también del lado peruano muchos, en vez de caer por las balas enemigas, pues muchos soldados perecían por las enfermedades tropicales, ¿no? Y pues si bien el autor aquí hace hincapié en que, por ejemplo, el mismo ejército peruano estaba mucho mejor equipado, armado, y sobre todo era dueño del terreno, porque la mayoría de soldados eran de la zona del departamento en la época del conflicto, ya con Sánchez Cerro, tras la caída de Leguía, pues eso no fue, pues a las finales no inclinó la balanza a las finales para la victoria final de esa guerra, que ni siquiera hubo una batalla decisiva. Ya dije pues que el motivo de la batalla, el motivo de la contienda fue Leticia, la captura de Leticia, y al final en Leticia no hubo ninguna batalla. Pero bueno, ya con terminado el conflicto, pues, y ya de nuevo Leticia, tras el asesinato de Sánchez Cerro y la subida al poder de Benavides, Óscar Benavides, otro traidor, pues de nuevo le daría a Leticia, o sea, pasaría de una mano a otra mano y otra mano y otra mano, y a las finales pues pasaría de nuevo a Colombia. Pero aquí el autor se luce con muchos documentos muy particulares que a veces dan ganas de, no sé, de reír en vez de llorar, porque lo que fue Leticia en su momento pues no tenía, mejor dicho, fue como una especie de regalo para Colombia, y Colombia se vio con un regalo, mucho, con un territorio que nunca soñó en sus propias elucubraciones tener, ¿no? Tanto así que pues, por ejemplo, que cuando fueron a poblar Leticia, se dieron cuenta que vivían puros peruanos, unos cuantos centenares de peruanos, y pues estos
normal, no tan reticentes con las autoridades, pero a la final es para contratar a los nuevos colonos, que en su mayoría eran soldados pues colombianos, pues y para educar a sus hijos tuvieron que contratar a profesores peruanos, ¿no? O sea, es un chiste. Y también para construir las primeras casas, el gobierno colombiano compró casas prefabricadas en Estados Unidos para armarlas en Leticia, en una zona muy tropical, con lo cual pues esas casas de madera de Estados Unidos pues no duraron ni un par de meses y al final se pudrieron, ¿no? Cosa que al final muchas autoridades estuvieron viviendo en intemperie hasta que construyeron casas de misma madera que producía la selva, ¿no? Para que vean las ironías de la vida, ¿no? Y el aislamiento de Leticia fue tan brutal que hasta la misma ciudad o el mantenimiento de la ciudad le valió durante mucho tiempo mucha buena plata al erario colombiano, ¿no? Con lo cual pues ese regalo como que fue muy caro para el final gobierno, pero al día de hoy pues se puede decir que con universidad, con hospital, tienen una ciudad con todas las necesidades básicas, pero el internet es malísimo, ¿no? Si ha sido Leticia puede comprobar eso. Y pues también acá hace hincapié el autor de Amazonía, 1900-1940, Carlos Zárate Botía, del papel de Brasil. Muchos dicen pues que Brasil era como una especie de neutral entre los dos beligerantes, Colombia y Perú, pero a las finales Brasil siempre inclinó la balanza por Colombia. Y esto, a las finales dijo esto porque en un principio Brasil no quería otro vecino más en el Amazonas, ya tenía mucho con Perú, ¿no? Y pues, pero tanto así que cuando se firmó el tratado y Brasil, sabiendo de eso, de la entrega de Leticia a Colombia y de un nuevo vecino, pues Brasil reclamó, ni siquiera Perú reclamó, o sea, ni siquiera el gobierno de Leguía reclamó, sino Brasil reclamó justo eso, pero Colombia tenía de padrino atrás a Estados Unidos, y pues esto pues provocó también que a la final le dijo, ya pues si tú quieres esto y Perú le llega, bueno, te apoyo a ti, ¿no? Tanto así pues que las mismas pases de tropas, pases de armamento se hicieron por territorio brasileño, y en su momento ya dije, si no hubo batalla en Leticia fue justamente porque el resto colombiano no estaba en capacidad de ponerse a una guerra total en ese territorio, ¿no? Donde sí, pues Leticia, Iquitos prácticamente está por la misma ruta del río, ¿no? A comparación, por ejemplo, de Huepi, Putumayo, ¿no? Donde fueron batallas, entre comillas, que llaman batallas como si fueran batallas de la Segunda Guerra Mundial, algunos historiadores colombianos, pero al final fueron, se puede decir, escaramuzas, ¿no? Pero bueno, en Leticia nunca hubo una batalla decisiva, ¿no? A las finales pues todo fue por el papel nomás, ¿no? Y la mayoría de víctimas de soldados fueron por las enfermedades tropicales, ¿no? Y pues también el papel de Brasil, siguiendo con el papel de Brasil, acá pone hincapié en un autor que muchos olvidan, Rondón, el mariscal Rondón. Se ha sido Brasil al norte, vas a ver que al norte de Brasil, frontera con Venezuela, hay un departamento que se llama Rondonia. Rondonia justamente viene de Rondón, del mariscal Rondón, que fue justamente el artífice de la unión de la gran parte de la Amazonía, lo que es hoy Brasil, hacia el gigante brasileño. Pues no, esto porque justamente él vio que los nativos eran muy maltratados, y él dijo, bueno, los nativos ahora serán bien tratados como nosotros, en un afán paternalista, dándole pues derechos, ¿no? Algo muy avanzado para su época, ya que Colombia como Perú venían prácticamente masacrando a sus pueblos nativos. Si bien pues el caso peruano, por ejemplo de la Peruvian Amazon Company y el genocidio del caucho, pues está muy bien documentado, hay algo que se omite muchas veces en la historiografía, y es que la Peruvian Amazon Company del inefable, del cruel Julio César Arana, pues no fue la primera, fue prácticamente la continuación de una serie de malos tratos que tenían contra los nativos, justamente a partir de la avanzada de los mismos empresarios caucheros colombianos. Esto pues antes de la llegada del siglo XX. Arana solamente fue el final, y esto obviamente no omite, no salva de culpa alguna a los empresarios peruanos del caucho, como Arana, Sumaeta, Rey Castro, pues muchos enocidas, no puedo hablar así mucho porque me acción acá, pero pues hay que hablar bien, ¿no? Pues
Y peor también del lado brasileño. El mismo Rondón vio eso, que la población nativa iba descendiendo y esos nativos podían ser útiles justamente para la causa brasileña, que era pues dominar toda esa zona, ¿no? Pero pues Rondón, siendo descendiente de nativos, él mismo decía que era descendiente de nativos, pues él vio que justamente el nativo podía ser bien entrenado, muy bien educado para pues apoyar, o mejor dicho, para ser entes guardianes de las fronteras, y pues por eso Brasil fue, ahorita como pueden ver en el mapa, pues ganó mucho territorio en la Amazonía a costa de sus países, por ejemplo, como Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, ¿no? Es por eso pues que Rondón, mucho Brasil le tiene una deuda muy grande a Rondón, ¿no? Y por eso pues tal vez le puso su nombre a un estado brasileño, ¿no? El norte, ¿no? Rondônia. Y pues también ya dije del lado económico también, que prácticamente fue un desastre para Colombia en los primeros años, pero poco después ya se iba equiparando las cosas. Pero al día de hoy pues podemos ver muchas cosas. Sí, bueno, yo personalmente he ido a las tres fronteras y voy a dejarte un enlace de un video ahí en las tres fronteras para que puedas ver esos videos de viaje en mi otro canal de viajes. Pues que ya te dije que pues los países compiten para ver quién olvida más a sus paisanos, a sus connacionales, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, Brasil fue el pionero en tener una política de integración del indígena, pues al día de hoy no es que el indígena sea bien visto en Brasil, hay mucho racismo. Y esto yo lo he comprobado porque inclusive el término indio es peyorativo en Brasil de una forma mucho más brutal que, por ejemplo, que en Colombia y en Perú. En Colombia y Perú ha habido una política muy racista con las tribus indígenas, pero a pesar de todas las épocas malas, por ejemplo también en la época del caucho, en Perú, hablando proporcionalmente, hay muchos más nativos amazónicos que en Colombia y en Brasil. ¿Y cómo se explica eso? Si hubo ya saben, ¿no? Un genocidio. Pues eso justamente porque Perú viene de una cultura que, quieran o no, es una cultura milenaria. Y a veces mucha gente dice, no, que Machu Picchu, los incas, todo eso, pero no. Mucha gente tiene o siente cierto apego a sus raíces culturales, y muchas de esas raíces culturales vienen de pueblos ancestrales como los Cocamas, como los Asháninkas, como los Ahuajún, Shipibos, pueblos de la selva, ¿no? Y por eso pues que viajando por pueblos de Brasil, de Colombia, en el Amazonas, puedo ver que hay más apego cultural de esas tribus indígenas, pues a saludo de mis hermanos nativos, pues en el Perú que en Colombia y en Brasil, ¿no? Y esto no es una cuestión de que no sacar pecho, no, porque aún faltan muchas cosas por mejorar. El racismo en Perú también está presente, tanto como en Colombia como en Brasil y en Argentina, todos los países, todo el continente, ¿no? Y es algo que debemos desterrar, ¿no? Porque nosotros descendemos prácticamente de todos esos pueblos, quieran o no. A ver, no, que vinieron los colonizadores europeos, que somos de europeos, nada, pa. Te haces un examen de ADN y vas a ver que ¡pum!, sale todo la selva ahí contigo dentro de tu corazón. Por eso, pues, este libro es muy importante para entender todo lo que fue este conflicto y pues el futuro, ¿no? Porque si bien pues hasta el día de hoy Leticia prácticamente está recontra aislada de Colombia, y no quiere decir de Santa Rosa del Perú, ¿no? O Tabatinga de Brasil, ¿no? Si bien hay políticas cada uno diferentes, pues cuál es su mejoría, pero siempre hay esos conflictos que prácticamente cierto tiempo como que pareciera que recién los gobiernos se acuerdan de esos territorios cuando hay esos conflictos limítrofes, ¿no? Y eso no debería ser así, ¿no? Porque todos peruanos, colombianos, brasileños, vivamos donde vivamos, pues todos también deberemos tener los mismos derechos, ¿no? Y por eso, pues, salud para mi gente de Tres Fronteras, salud a la gente de Tabatinga, Benjamín Constant, Islandia, Leticia, Puerto Tarapacá, Isla Santa Rosa, Rondiña, Caballacocha. Qué lindos pueblos que he viajado. Y pues gente, ahí te dejo el enlace de mi otro canal para que veas los videos ahí en este. Y mi gente, un abrazo pues. Y por cierto pues yo quiero bastante Colombia y pues no me gustaría un conflicto así, ¿no? De una forma tan ridícula, ¿no? Pues gente, pues nos vemos en otro video, gente. Aguante las Tres Fronteras.